Estás escuchando Urbano 106. Con una buena carga de mentalidad positiva y una guía asertiva le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches a todos. Es un gusto, un placer saludarlos un domingo más, aquí desde la cabina central de Radio Urbano en su programa Sinceridad. Estamos totalmente en vivo. Hoy es domingo 7 de septiembre de este 2025. Les saluda el pastor Eber Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23. Y bueno, estamos en vivo, 8 en punto de la noche. Mili, ¿cómo te va? Así es. Bien, gracias, pastor. Aquí un abrazo a la distancia. Que el Señor los bendiga mucho y ahorita les doy por donde se pueden comunicar con nosotros. Así es. Bueno, primero pues vamos a darle gracias a Dios por estas lindas oportunidades que siempre nos regala, ¿no? Así Padre, es. te damos gracias en esta linda noche. Gracias por una oportunidad más que tenemos, Señor, a través de estos micrófonos de Radio Urbano, de poder llevar un mensaje tuyo, un mensaje de tu palabra, Señor, a tantas personas que sabemos que nos acompañan domingo a domingo dentro y fuera de Costa Rica, anhelando en nuestro corazón que cada uno de nosotros, ustedes allá al otro lado del dial, nosotros aquí en cabina, dispongamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para recibir el consejo que tienes tú a través de tu palabra, Señor. Así es que te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, pastor. Entonces, usted se puede comunicar a través de las líneas Urbano 106, ahí.com, radio en vivo, manda su nombre, de dónde nos está escuchando. Más tardecito los vamos a saludar. También tenemos un medio que es el WhatsApp, pastor, 60651059. Solamente texto, no pueden mandar audio, solamente texto. Entonces, un abrazo a la distancia y ahí estamos comunicándonos. Así es, urbano106.com, para las personas que quieran meterse por la web, o el 60651059, si está fuera del país, le pone un signo más, 506 60651059. Así es. Bien, saludemos, Emilia, antes de cualquier cosa a nuestros amigos ahí en los centros penitenciarios, en la cárcel La Reforma, en Puesto 10, allá en la cárcel de Guapiles, en Cocorí, en Cartago, La Leticia, allá en San Carlos, la cárcel de mujeres, bueno, todos los centros penitenciarios. Un abrazo para ustedes y animarles a seguir adelante. Así es. No es tiempo de rendirse, es tiempo de perseverar, ¿no? Amén, amén. Bueno, vamos a arrancar, Mile. Bueno, hoy traemos un tema, pues todos los temas, obviamente, como siempre lo hemos dicho, de la palabra son importantes, pero más allá de la importancia de los temas, sabiendo que todos son importantes, lo que nos interesa también es que lo que expongamos aquí, obviamente no nos interesa, Mile, que todos salgamos como expertos o teólogos, expertos en la palabra, obviamente, porque muchas veces la gente quiere entender todo en la palabra y no siempre se puede, mire. Es progresivo, poco a poco. Exacto, y lo poquito que de pronto usted conozca, pues asegúrese de entenderlo y de vivirlo, ¿no? Y tal vez eso sea suficiente. A veces la gente quiere leer y se quedan estancados en unos temas que no tienen nada que ver con la salvación y no avanzan, ¿no? Pero también se puede decir que los temas que se trae cada 8 días es como para confrontarnos, pastor, pesarnos cómo estamos realmente. Así estamos es, dando la y talla. Y no solo los temas que traemos, sino cualquier mensaje de la palabra, recuerde, tiene esa finalidad que cada uno de nosotros se pueda pesar, ubicarse dónde está, ¿no? Porque es lo primero que uno tiene que hacer, saber dónde está y quién es, ¿no? Porque el que no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va, y el que no sabe quién es, pues mucho menos va a saber qué es lo que debería cambiar. Entonces, en línea de eso que estamos hablando, y en esa búsqueda de la palabra, de que nosotros nos ubiquemos como tal, nosotros podemos ver ahí en las escrituras que para Dios, mire, solo hay 2 tipos de personas, y la palabra es muy clara en eso. Ella habla de vivos y muertos, habla de los salvos y los que se van a perder, habla de las ovejas y los cabritos, habla del trigo y la cizaña. Bueno, siempre son 2, ¿no? Básicamente, al igual que en las cosas de Dios y todo lo que tiene que ver con nuestra parte espiritual, también siempre son 2 caminos nada más, o una eternidad con Dios o una eternidad sin Él. Entonces no hay más, o sea, aquí no hay punto medio, nada de eso, pero hoy quisiéramos traer aquí, como dirían por ahí los buenos panelistas, traer a la mesa otras 2 categorías que menciona la palabra, ¿no? Y pueden haber más todavía, pero es algo que Pablo le decía a la iglesia de Filipos, ahí en Filipenses capítulo 3, y él les decía, por ejemplo, esto que está ahí en el capítulo 3, ahorita lo vamos a desarrollar, y él decía, porque por ahí andan muchos
de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo ahora llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Sí. Entonces, nada más quería aprovechar ese versículo, ahorita vamos a profundizar más en el contexto de eso, pero ahí Pablo le está diciendo a la iglesia de que hay otras dos categorías, mire, que deberíamos tener presentes, que son los enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, si hay enemigos de la cruz de Cristo, ¿eso qué quiere decir? Que hay amigos. Que hay amigos, que ¿cierto? Hay amigos. Entonces, Ajá. hay dos grupos, los que son amigos y los que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, seguimos viendo que para la palabra o para Dios, digámoslo, no hay términos medios, ¿no? No, Aquí o usted tibios. es amigo de la cruz de Cristo o usted es enemigo de la cruz de Cristo. O sea, Nada no hay tibios. puntos medios. Ajá. No hay, es que soy un conocido, es que soy un medio estimado. No, no, no. Amigos o enemigos, ¿no? Entonces recuerde básicamente que lo que hablábamos ahorita, los mensajes de la palabra, en esa búsqueda de que nosotros nos ubiquemos, nos tiene que servir para pesarnos en cuál bando está usted, en el bando de los amigos de la cruz de Cristo o en el bando de los enemigos. Cualquiera podría decir, pastor, pero qué pregunta más ilógica, ¿no? Pues se supone que estamos en el bando de los amigos de la cruz de Cristo. Bueno, déjeme decirle que hay muchísima gente que se sube a ese bus, pero que no ha pagado el pasaje, ¿mire? Sí. Entonces, eso es lo que vamos a estar desarrollando ahorita, ¿no? Entonces, y ahorita que desarrollemos el mensaje nos vamos a dar cuenta que los mensajes que Pablo daba a las iglesias, a las diferentes iglesias por lo general, pues era en doble vía, ¿no? Mire, tanto como para animar a la gente que era salva o que ya se mantenían y perseveraban en mantenerse firmes, pero también mucho reproche para aquellos que se estaban perdiendo, ¿no? Exhortándolos, que se estaban pastor. desviando, Ajá. exactamente, ¿no? Y entonces por eso es que ahorita lo vamos a ver, él le da unos consejos a ellos de que no claudiquen, o Sí, sea, no baje la manténganse, guardia, no se de que los desanime. sigan a él. Sí, Así es. Exacto, que no bajen la guardia, ¿no? Y entonces obviamente les está advirtiendo, a los que se están manteniendo, hey, sigan así, Claro, sigan están firmes. bien. Y a los que se estaban como desviando, vean, tengan mucho cuidado, hay gente que son enemigos de la cruz de Cristo, o sea, que son carnales y el fin de ellos no es bueno, o sea, no sigan a esa Es de gente, ¿no? condenación. Básicamente, ¿no? Entonces, hablando de esto, porque ya lo mencionamos, de los enemigos de la cruz, los enemigos en general, mire, no andan con un letrero diciendo yo soy tu enemigo, yo soy tu enemigo, yo soy tu enemigo, no. Así es. La gente no anda con eso, o sea, ahora usted dirá, pastor, pero yo no tengo enemigos. Vea, si usted usted que me está oyendo, si usted está respirando, usted tiene enemigos. Así es. Aunque usted no sepa quiénes son, Así pero es. los enemigos uno se los gana gratis, ¿no? O sea, Gratis. uno no necesita hacer nada para ganarse enemigos, mire. No cae bien, como dice la monedita. Monedita de cuero, ¿no? O sea, uno no es monedita de cuero para caerle bien a todo el mundo. Entonces, Así es. si usted se pone a hacer un balance, usted se dará cuenta que hay gente a la que usted le cae mal. Y Sí, usted dice, pero dice, mira, pero ¿yo qué le ¿cómo? hice a esa gente? Así es. Nada, ¿no? Nada. Entonces, para ganar enemigos no se necesita hacer nada más respirar. Para ganar amigos sí hay que esforzarse mucho. Porque sí. Se cultiva, la amistad se cultiva. No, y lo que dice la palabra, que el que encuentra un amigo Es como un hermano. encuentra un tesoro también, Así ¿no? es. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y ya hablando, obviamente, en términos de iglesia como tal, digamos, los peores enemigos, o el peor enemigo que podría haber para la cruz de Cristo son los que nosotros conocemos como los ateos cristianos, ¿mire? Sí. Ahora dice, pastor, ¿pero cómo es eso? ¿Cómo que un ateo cristiano? Si un ateo no cree en Dios. Bueno, esos son los peores. ¿Por qué? Porque un ateo, por lo menos los que son ateos, ellos dicen Sí, que no creen en Dios. que no. Está bien, aunque ellos creen en algo, que no hay Dios. Pero los ateos cristianos son los que creen que hay un Dios, pero viven como si no existiera, Como mire. si no existiera. ¿Entiendes? Esos son los peores, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco de los enemigos, y qué bueno y vamos a hablar de los enemigos de la cruz, pero entonces es bueno saber que es un enemigo, ¿no? Para que lo tengamos presente, ¿no? Porque a veces uno cree que el enemigo es el O que se sea, le pastor, aparece. que uno a veces camina con alguien y uno cree que es amigo y resulta que es enemigo. Pues en el contexto Ajá. propio y la definición tácita de lo que... Uy, qué lenguaje estamos usando hoy. Ajá. La definición tácita de lo que es un enemigo, pues se va a dar cuenta que uno tiene más enemigos de los que cree. De hecho, la misma Biblia dice que los enemigos de uno, ¿dónde están? En la misma En la casa. misma casa. Ahora, ¿tú crees que uno considera a su familia como enemigo? No. No. Pero con la definición que hay, sí. Mira, un enemigo es el que se opone a alguien o a algo, o es contrario a ellos. Es esa persona que tiene mala voluntad a otra y le desea el mal. Entonces son diferentes definiciones de enemigo. Sí. Pero sinónimos de enemigo: contrario, adverso, opuesto, hostil. Entonces toda persona que esté en el bando contrario, mire, Sí. lo podemos considerar como un enemigo. Un enemigo. Con la definición, ¿no?
Entonces, por eso es que es bien importante, en torno a esto que estamos hablando, de los enemigos de la cruz. Que no esté en el otro bando, sino en lo que tú estás pensando. Contrario o lo que estás a lo diciendo. que uno está defendiendo. Ajá, ya está, eso es estar en el otro bando, ¿no? Ok. Entonces, en línea a esto de los enemigos de la cruz, pues es importante entender qué es lo que representa la cruz, las palabras de la cruz, o sea, la predicación de la cruz como tal, porque de ahí en eso se centra el Evangelio de Jesucristo, mire, básicamente, ¿me entiende? Lo que pasa es que como el Evangelio de Jesucristo que se enseña hoy omite todo esto de la cruz, a la gente no le interesa básicamente lo que es el sacrificio de la cruz, lo que es la predicación de la cruz. Por eso es que hoy en día, mire, uno siente que hace tanta falta volver a lo que Pablo decía ya en 1 Corintios 2:2, que él decía, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, él decía, a mí no me interesa hablarles a ustedes de nada más, sino presentarles a Cristo y a este, ¿qué? Crucificado. Que es lo que menos se hace hoy, ¿no? Hoy en día se habla mucho de los beneficios de la cruz, sí, pero no se habla del sacrificio de la cruz como tal. Por eso es que Pablo, muy enojado, le recriminaba a la iglesia de los Gálatas, les decía por allá en el capítulo 3, oh Gálatas insensatos, pero ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces, a él lo que le disgustaba es que él ya había hecho su trabajo, mire, de presentarles el Evangelio, presentarles a un Cristo crucificado, había dejado establecido esa iglesia. Sí, dejó establecida la doctrina y todo eso, y que ya por medio de ese sacrificio ya uno podía obtener la salvación. Si es que uno hacía de uno ese sacrificio, cada uno lo hace propio, digámoslo así. Y entonces él decía, pero ¿ustedes qué les pasó si ya se les presentó a Cristo crucificado y ahora vinieron otras corrientes a fascinarlos y a hacerlos desviar? ¿Quién les estorbó si ustedes estaban corriendo bien, no? Entonces ese era el reclamo que él tenía. ¿Y cuánta falta hace volver a eso, mire? Así es. A que el Cristo que se le presente a la gente sea un Cristo crucificado, pero también resucitado, obviamente, pero que la gente entienda primero, mire, el valor del sacrificio de la cruz. Y lo que demanda el que uno se haga partícipe con el Señor. Por eso muchas veces dice que si con Él fuimos juntamente crucificados, es decir, pues con Él seremos también resucitados, pero a la gente le gusta ser resucitada, pero no ser crucificada, ¿no? Ese es el gran problema. Entonces, y ahí es una parte de agradecimiento, ¿no? Que no hemos agradecido ni valorado lo que el Señor hizo en la cruz. Correcto, o sea, porque es que exactamente, pero como le venden a la gente que eso fue gratis, que el Señor pagó el precio regalo. Y todo eso, entonces la gente, las cosas que son gratis uno no las valora. No las valora, ¿no? Las cosas que no son regaladas, nada que ver. Ajá. Entonces, en línea a eso, mire, lo que menos conoce nuestra sociedad hoy en día, pues es a la persona de Jesucristo. Primero porque ya no se habla de Él mucho, y menos a Él crucificado, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la obra de la cruz. Si acaso, miren, por allá cuando es Semana Santa, que ponen algunas películas. O Navidad. Y bueno, en la Navidad más que todo la gente es como el nacimiento y todo eso, pero digamos que en Semana Santa lo que es el sacrificio de la cruz como tal y la pasión y lo que Él sufrió una semanita, la gente se acuerda, golpes de pecho, algunos hasta lloran viendo películas, pero ya después se olvidan, ¿no? Y se olvidan de ese Cristo que realmente entregó su vida en un madero como tal, ¿no? Por ejemplo, el Señor dejó establecido que los que son de Él, los que han hecho, los que han tomado como suyo ese nuevo pacto en la cruz que Él hizo, que de vez en cuando, no dice la Biblia qué frecuencia, pero que hagan un recordatorio de ese sacrificio, que es lo que nosotros conocemos como la cena del Señor. ¿Cierto que sí? Señor, sí? Entonces, todo aquel que esté agradecido con ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz, debería participar en la cena porque es como revalidar ese pacto, ¿no? Sí. Y él dice, y por eso cada vez que ustedes coman de este pan y beban de esta copa, digamos, el sacrificio del Señor lo estamos recordando y lo estamos trayendo presente. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese, ¿no? Así es. Entonces, por eso, si usted ha nacido de nuevo, usted le ha entregado su vida al Señor, usted está viviendo en santidad y usted está cada día trascendiendo, mejorando, usted debe participar en la cena del Señor. ¿Para qué? Para que con eso usted revalide que usted está viviendo de una manera digna de ese sacrificio que Él hizo en esa cruz, ¿no? Básicamente. Entonces, además porque ese es el evento más importante de nuestra vida cristiana, mire, o sea, si no hubiera habido crucifixión, no hubiera habido resurrección, y sin eso, pues no habría cristianismo, ¿no? Sí, así es. Ningún líder, mire, de otra religión, ha muerto por los pecados de su pueblo.
Ninguno. Y menos, ninguno ha resucitado de los muertos para poder con ello darnos a nosotros vida eterna. Solo Jesús es el único que lo hizo, ¿no? Así es. Y es tan importante todo esto de la cruz, todo esto de la crucifixión del Señor y la resurrección, que dice la misma palabra que si Cristo no hubiera resucitado, mire, vana sería nuestra fe. ¿Qué quiere decir vana sería nuestra fe? Pues que estaríamos nosotros aquí hablando en vano. En vano. Estarían ustedes al otro lado del dial escuchando oyendo, en vano. Ajá. O sea, ¿y en vano qué es? Pues para nada, ¿no? Sí, algo pasajero. Si Cristo no hubiera resucitado. Así es. Pero como sí sabemos que resucitó, obviamente nos ha rescatado de ese estado en el que vivíamos, perverso, ¿no? Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y si Cristo no hubiera resucitado, pues seguiríamos allá, ¿no? Y entonces cualquiera podría decir, pastor, pero usted, todo el mundo sabe lo que el Señor pasó y que fue una semana de sufrimiento y que lo vituperaron y lo golpearon y lo mataron. Todo el mundo sabe eso. El problema no es que la gente no sepa que eso sucedió. Casi todo el mundo lo sabe, mire. Ajá. El asunto es que no le dan la importancia, o sea, de la magnitud de lo que sucedió. Sí. Ahora dice, pastor, ¿y usted cómo sabe que no le dan importancia? Pues al ver cómo la gente vive. Uh-huh. Todo aquel que sepa lo que el Señor atravesó, debería valorar eso, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál es la mejor manera de uno valorarlo? Que uno decida, una decisión personal, entregarle su vida a Él y que Él sea el Señor de tu vida, porque ya pagó un precio altísimo, mire. Uh-huh. Pero la gente sabe lo que el Señor hizo en la cruz, pero no le dan importancia, ¿no? Entonces, por eso, mire, es bien clave que entender el gran valor de la cruz, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la obra de la cruz, la muerte, la entrega total, básicamente que nosotros podamos rendir nuestra voluntad al Señor porque Él nos ha comprado a precio de sangre, mire. Sí. Por eso es que Él dice, valor ¿para qué me dicen Señor? O sea, cuando uno le dice Señor a alguien, es porque uno reconoce su señorío. Sí, su autoridad. Y tener señorío es tener autoridad, control sobre algo. Eso sobre es tener señorío. Uh-huh. Pero el Señor dice, ¿para qué me dicen que yo soy Señor si yo no tengo señorío sobre ustedes? Entonces mejor no me digan nada. Entonces, básicamente es eso. Pastor, los enemigos de la cruz, estás enfocándote en la iglesia, porque Pablo le está hablando a los de la iglesia. Pero uno diría que es que como una persona ya impía, entonces se puede decir que el enemigo puede ser un impío. Lo que pasa, Emilia, es que enemigo de la cruz de Cristo, digámoslo, porque acuérdate que un enemigo es el que está en el lado contrario como tal, el que ignora, el que desprecia algo, digámoslo así. Pues generalmente uno podría decir que todo aquel que ha escuchado sobre el sacrificio del Señor y por qué lo hizo, básicamente, y que por medio de ese sacrificio nos puede dar una vida mejor y aún así la gente lo ignora, pues esos son enemigos de la cruz. Entonces ahí caen, por ejemplo, la gente que está fuera de Dios, digámoslo así. Pero peores que esos, porque esos a la larga no quieren nada con Dios, ¿no? Peores con esos son los que están dentro de las iglesias, que se supone que quieren tener una relación con el Señor, una armonía, pero a medias, ¿no? A media. Entonces, sí, reconocen el sacrificio del Señor y tú eres mi Señor y todo eso, pero a la larga no le dan señorío. ¿Me entiendes? Eso es como que uno pague un precio muy alto por algo y que al final le digan, sí, usted es el dueño, pero no se lo puede llevar. Eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, sí, Señor, tú pagaste el precio por mí, tienes derecho sobre mí, pero pues, ahorita no, porque yo quiero tener todavía, yo quiero manejar mi vida, ¿no? Más adelante de pronto, ¿no? Pues, ahorita no. Entonces, eso es enemigos de la cruz de Cristo, básicamente, ¿no? Pero bueno, el caso es que es importante, cada vez se hace más necesario que nosotros entendamos el valor de la cruz, básicamente, lo que es el mensaje de la cruz, el sacrificio de la cruz. Entender obviamente que Jesús se entregó a lo sumo, como dicen por ahí, o creo que hay una canción que dice, a lo sumo se entregó, ¿no? Hay una canción muy bonita que habla de eso. ¿Para qué? Para poder comprar nuestra salvación. Acuérdense que Él vino, expió nuestros pecados. ¿Expiar qué es? Cuando una persona viene y paga la culpa de otro. Sí, no es la mía, pero yo me ofrezco en pago para saldar la deuda del otro. Eso es expiar, básicamente. Si yo pongo la cara por el otro. O es nuestro Redentor. ¿Qué es un Redentor? El que viene a rescatar a alguien que está en esclavitud. Todos esos calificativos caen en la obra de la cruz del Señor. Entonces Él vino a comprar nuestra salvación y fue un precio muy caro porque recordemos que derramó su preciosa sangre para poder comprar nuestra libertad. Y sin pecado, ¿no, pastor? Y libre sin tener ninguna culpa. O sea, no cargó sobre Él culpas que no eran. Todos nuestros pecados. Básicamente es eso, ¿no?
Por eso es que a él se le llama el Cordero de Dios, mire. Porque en la antigüedad, a los sacrificios. Los corderos los sacrificaban para expiarle los pecados del pueblo. ¿Y qué culpa tenía el cordero? Pobrecito. Nada, ¿no? Pero lo degollaban, derramaba su sangre. Y era lo mejorcito, no podían ir ni nada de mancha ni nada. Sí, tenía que ser un cordero bien escogido, ¿no? Ajá. Entonces, hoy en día, mire, hay muchas personas que andan en búsqueda de los beneficios de la cruz. Ahora usted dirá, pastor, ¿y cuáles son los beneficios de la cruz? Pues obviamente todo lo que está en las promesas del Señor, que nosotros podamos disfrutar de vida eterna, que podamos tener gozo en nuestra alma, que podamos disfrutar de una paz que supera cualquier entendimiento, que podamos tener paz en medio de las tormentas. Bueno, todas las cosas a las cuales uno puede acceder si uno decide hacer propio el sacrificio en la cruz y entregarle su vida al Señor, darle el señorío a Él. Entonces la gente anda en busca de esos beneficios, pero lo que no quieren es subirse a la cruz, mire. Ahora sí dirá, pastor, y es que hay que volverse a subir a la cruz, pero es que ya no hay romanos que me suban a la cruz. No estamos hablando de eso, ¿no? Subirse a la cruz es crucificar nuestra propia carne, nuestros propios anhelos, o con lo que dice más adelante, el que quiera venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame, ¿no? Es básicamente, deje atrás los anhelos suyos, los anhelos de su corazón, y agarre digamos el propósito del Señor, o sea, los ideales de nuestro Señor Jesucristo. Comencemos a caminar bajo los propósitos que Él tiene para nuestra vida, ¿no? Entonces, eso es lo que a la gente le cuesta aceptar, mire. Entonces, recuerde esto, no es suficiente con que usted acepte la realidad del sacrificio en la cruz, sino que usted básicamente ese sacrificio que el Señor hizo lo aplique a su vida y se haga realidad en usted lo que está en Gálatas 5:24, que dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Acuerde que cuando la Biblia habla de crucificar, sinónimo de muerte, ¿no? Muerte. De matar, ¿no? Han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Dice, pastor, ¿y crucificar la carne crees que me metan clavos por todos lados? No. Cuando hablamos de la carne estamos hablando de la mente, ¿no? O sea, acuerde que todo eso son cosas espirituales, ¿no? Es crucificar, es todos esos pensamientos, toda esa información carnal que nosotros tenemos en nuestra mente, que nosotros la crucifiquemos, es decir, que ya no sean parte nuestra. La erradiquemos de nuestra manera de pensar, ¿no? Exacto. Y que nosotros nos volvamos espirituales, porque recuerde que la palabra dice que en la medida en que uno sea carnal, mire, uno va a pensar solamente en cosas de la carne, ¿no? Entonces hay que trascender a una condición espiritual, ¿no? Entonces, en línea a todo esto... Pastor, antes de que empecés, porque me preguntaban que ahora que dices tú de la cruz, es diferente a cuando habla la palabra de que llevemos nuestras cargas. Una carga es con el prójimo, pero otra carga es la nuestra. Es diferente la cruz, llevar nuestra propia cruz a la carga. Sí, claro. Digamos, es que la gente a veces asocia la cruz con las cargas y dice, pastor, es que viera, yo llevo 10 años de casado, esa es mi cruz. No, eso no tiene nada que ver con eso. ¿Me entiendes? Eso no tiene nada que ver con eso. Cuando él dice cada uno lleve su propia cruz, es cada uno pelee por sus propios ideales espirituales, digámoslo así. Cada uno sabe cuál es la intencionalidad de Dios, básicamente, cuáles son los principios de Dios. La idea de nosotros es que nosotros podamos algún día tener la mente de Cristo, que haya en nosotros el mismo sentir que en Él. Tome cada uno su cruz, es decir, cada uno tiene que pelear por su propio crecimiento espiritual, por desarrollar una vida cristiana, por caminar una vida cristiana. Eso es una responsabilidad de cada uno. Cuando habla de que cada uno tiene que llevar su propia carga, pues no solamente se está refiriendo, digamos que en parte puede ser eso, pero también existen las cargas naturales de uno. Mire, mi familia, cada uno tiene que llevar, cada uno es responsable de su propia familia, cada uno es responsable hasta de su propia salvación como tal, ¿no? O sea, son cosas que cada uno tiene que responder. Por ejemplo, tú no vas a responder por mi salvación, ¿no? Jamás. Es una carga que yo tengo que llevar, yo personal. la tengo que desarrollar, yo soy responsable de ella. Eso es que cada uno tiene que llevar su propia carga. Pero ahí mismo en eso que tú dices de que unos lleven las cargas de los otros, pues sí, hay cosas, por ejemplo, hay cosas en las que tú me apoyas, digamos, en un consejo, o un abrazo, económicamente me podrías apoyar, ¿me entiendes? Lo mismo pasa en las iglesias, los fuertes llevan las cargas de los débiles, es decir, hay gente que espiritualmente es más fuerte, puede consolar, hay gente que económicamente es más fuerte, puede apoyar. Pero sí hay cargas que cada uno las tiene que llevar, mire, dentro de ellas están parte de lo que el Señor dice que cada uno lleve, cargue su cruz y lo siga, ¿no? Es parte de la salvación, es personal y los pensamientos, los principios cristianos, cada uno, es responsabilidad de cada uno, los tiene que desarrollar. Gracias. Porque para uno desarrollar una mentalidad cristiana, mire,
definitivamente no es fácil. uno tiene que negarse a uno mismo, Así ¿no? es, no porque es fácil. porque aquello con lo que uno creció fuera de Dios, eso no lo lleva a uno. Es basura. Porque es viciado, eso está contaminado. Sí, ¿no? está contaminado. Está contaminado totalmente. Entonces, bueno, obviamente, todo eso que estamos hablando, Mile, para los que no creen, que Pablo le llama ahí en la primera de Corintios los que se pierden, pues toda esta es locura, ¿no? Sí, todo de hecho, ¿cuánta gente no quiere nada con Dios, que están escuchando la buena música de Urbano en el momento en que empieza este espacio, lo apagan el radio, cambian el dial, ¿no? ¿Por qué? Porque no les interesa absolutamente nada. Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, así es. pero a los que se salvan, y yo espero que todos los que están oyendo hayan dicho, amén, Amén, aquí estoy, amén. pastor, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, ¿no? Amén, Eso es lo que hay que poder de reconocer. Dios. Ahora, ¿por qué? Cualquiera podría decir, pastor, ¿y por qué locura? O sea, ¿por qué les parece locura? Sí. ¿En qué sentido les parece locura? Bueno, O sea, este momento nosotros aquí para muchos es una locura, ¿no? Locura. A veces porque estuviéramos ahora durmiendo. Cuando este programa viendo empezó, televisión. cuando este programa empezó hace muchísimos años, Mili, Ajá. yo me imagino que más de uno decía, pero ¿qué le pasó a la gente de Urbano? Sí. Permitir esa locura, ¿entendí? Pero bueno, es una locura que ya lleva más de 15 años. Imagínate. La locura, Mile, Sí. son tonterías, digamos, califican como locuras, tonterías, cosas sin sentido, ¿no? Básicamente, ¿no? O por ejemplo, que la gente oiga este mensaje o cualquier predicación donde diga que usted tiene que ser salvo del pecado por la muerte de Cristo, entonces la gente dirá, no, hombre, ¿qué tontería es esa, no? Alguien que es totalmente inconverso. Los mismos judíos, Mile, Sí. los mismos judíos no le daban a la cruz y a toda la obra del Señor en la cruz la importancia que tenía. Ellos nunca le dieron la importancia porque pues ellos estaban totalmente convencidos que ellos no necesitaban que nadie muriera por ellos para ser salvos. Sí, porque ellos decían, nos basta con cumplir la ley, básicamente para salvarnos, ¿no? O sea, Sí, no la necesitamos Torá. nada más. Además, si tú le agregas a eso, que ellos se preguntarían, bueno, ¿y por qué Dios va a mandar a su hijo a morir en un madero donde mueren los criminales? Sí. ¿Te acuerdas Eso cuando era maldito, ¿te acuerdas morir en un madero? Cuando decían, ¿y de dónde viene de dónde viene el Mesías? De Nazaret. Dice, pero ¿cómo? De ese pueblo tan ¿Quién va a salir algo bueno? de mala reputación. Entonces, todas esas cosas sumaban para que la gente considerara que todo esto era locura, ¿no? Esto era locura. Básicamente. Pero bueno, el mismo Pablo lo dice que sí, la locura de la predicación, mire. Sí. Porque básicamente él decía, yo no me O arrepiento. sea, como lavado de del evangelio. cerebro, ¿no, pastor? Sí. ¿Qué le decía? Le decían a uno, te van a lavar el cerebro. A uno, bueno, a la gente que le diga, no te metas a las iglesias cristianas porque te lavan el cerebro. Sí, es cierto, a mí me lo lavaron, mire. Sí. Tenía una cantidad de cochinada y basura y entonces la palabra me lo lavó, ¿no? Me lo limpió, Sí. me lo purificó. Amén. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación, ¿no? Así es. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, la vida suya, si usted ha tenido un genuino encuentro con el Señor, un genuino encuentro personal con el Señor y se ha metido a escudriñar la palabra, pues nosotros no podemos, los que nos hemos metido por ese lado, no podemos ser iguales después de haber tenido nuestro encuentro personal con Sí, Cristo. tiene ¿no? que haber un cambio, Tiene ¿no? que haber un cambio, Un como, cambio. como lo hubo en Saulo de Tarso. Saulo de Sí. Tarso era un perseguidor de cristianos. Sí, sí. Tuvo su encuentro personal con Cristo y la vida de él cambió, pero totalmente, ¿no? Se convirtió en Pablo, defensor del Evangelio, precursor ante los gentiles del Evangelio, ¿no? Ujú. Entonces, lo que leíamos ahora de que uno tiene que tomar la cruz del Señor, tiene una condición y es negarse a uno mismo, es negar lo que tú eras, que cada uno se despoje de esa vieja naturaleza que está viciada, es como... Es como menguar, ¿no, Eso es como pastor? cuando el Señor iba a resucitar a Lázaro, ¿mire? Ajá. ¿Te acuerdas que había algo que impedía que Lázaro lo escuchara? Sí. ¿Te acuerdas qué era? La piedra que ahí Una estaba, piedra, ¿cierto? sí. ¿Y qué dijo el Señor? Dice, no, pues comienza a quitarla. Muevan la piedra. Dijo, hey, muevan. muevan la piedra. Sí. Y entonces uno podría pensar, Mile, porque yo lo pensé, ¿no? Yo no Sí. sé si ustedes que me están oyendo lo pensaron o no. Y uno diría, bueno, el Señor no pudo haber levantado las manos y haber movido esa piedra y Como eso los- hubiera hecho que la gente creyera. Sí. Lo hubiera podido hacer. Ujú. Pero Dios no trabaja así, ¿no? O sea, porque acuerde que eso de las señales, eso son para los incrédulos y Dios tiene otras formas de aquellos que realmente crean en Él, que reafirmen su fe en Él. Entonces el Señor dijo, muevan la piedra. ¿Por qué? Porque hay piedras, Mile, que le impiden a uno escuchar la voz de Cristo. Así es. Obstáculos. Y esas piedras las tiene que obstáculos. mover uno mismo. Dios no las va a mover. Sí. Esas piedras las tiene que Es mover un esfuerzo. uno mismo. Hay que hacer un esfuerzo, pastor. Entonces cada uno de nosotros puede hacer un balance, Mile. sí. ¿Cuáles son las cosas que le impiden a uno escuchar la voz del Señor? Amén.
Y si usted las identifica, muévalas. Así muévalas. es. Dios no las va Así, a mover. ¿Por qué? Porque de parte de Él no hay problema. O sea, Él está donde tiene que estar y Él en tiene... el momento que lo necesitemos, ahí está. ¿Y sabes qué dice Él? De parte mía no hay problema. O sea, ustedes pueden contar conmigo y porque solo pensamientos de bien tengo para ustedes. Amén. Pero hay cosas que impiden que ustedes escuchen mi voz, entonces muévanlas. Entonces le movieron la piedra y Lázaro pudo escuchar la voz del Señor. Sí. Entonces ahí es donde cada uno tiene que pesarse y saber cuál es el valor que tiene la cruz para cada uno de nosotros, ¿no? Y cuando yo hablo de la cruz no me refiero a los crucifijos, pastor, es que yo para mí vale mucho porque tengo un crucifijo de oro. No, hombre, eso no estamos hablando de eso. Ajá. Estamos hablando de la obra de la cruz, ¿no? De que cada uno de nosotros esté dispuesto a sacrificar, a entregar todos los placeres personales, los deleites personales que tenemos por este sistema que es tan atractivo, Mile. El orgullo. Para seguir a Cristo, ¿no? Exacto. Para seguir a Cristo, básicamente. Porque hay muchos que dicen ser cristianos, realmente, ¿no? Pero que uno los vea dispuestos a tomar la cruz del Señor y a seguirlo a Él, ahí es donde es otro precio. ¿Te acuerdas que en la Biblia hay un capítulo que dice los que querían seguir al Señor? Señor, te seguiré a donde tú vayas. Y entonces el Señor le dijo, bueno, está bien, pero nada más ten presente que yo no tengo donde apoyar mi cabeza, ¿no? Señor, te seguiré a donde tú vayas. Y entonces sígueme, pues. Sí, pero espérame, yo voy un momentito a despedirme. Y digo, no. A casarme, un ratito voy a enterrar aquí a mi amigo. Parafraseando, el Señor decía, no vengas con ese cuento, hombre. O sea, ¿me entiendes? Entonces, una cosa es, por eso es que la Biblia dice, es que esta gente, es que Dios, como Dios nos conoce tanto, dice, es que esta gente con su labio me proclaman. Sí, pero ellos parece que ignoraran, Mile. Hablando pues como parafraseando lo que podría decir Dios, dice, esta gente con su labio me proclaman, pero parece que a ellos se les olvida que yo puedo ver sus corazones. Así es. Entonces, con los labios me proclaman, pero su corazón está lejos, ¿no? Entonces, muchos dicen ser cristianos, pero pocos, y el remanente siempre se mantiene, están es un remanente. Verdaderamente dispuestos a tomar la cruz del Señor y a seguirlo, ¿no? Porque el cristianismo, Mile, el verdadero cristianismo, no el de ahora, ¿no? Que a uno, todo el mundo dice que es cristiano y a nadie le exigen que cambie, ni a nadie se le demanda que dé fruto, ¿no? Entonces hay un cristianismo muy ligero ahorita, pero tenemos que entender que el verdadero cristianismo demanda de nosotros responsabilidad, un esfuerzo, compromiso, esfuerzo, valentía, sobre todo tener conocimiento, mire que es bien importante, ¿no? Sí, ¿Y por qué conocimiento? No nos vengan a engañar. ¿Por qué? Porque en el momento en que uno le entrega su vida a Cristo, va a comenzar esa guerra espiritual, la guerra natural, donde los principales enemigos que uno va a tener inicialmente son en su propia casa. Y entonces va a ser necesario que nosotros hagamos lo que la Biblia demanda de nosotros, es que hagamos defensa del Evangelio. Amén. Cualquiera puede decir, pastor, pero Dios no necesita que nadie lo defienda. Sí, Dios no necesita que nadie lo defienda, pero nosotros tenemos que estar dispuestos como buenos soldados a hacer buena defensa del Evangelio, ¿no? Y de lo poquito o nada que conozcamos, pastor. Y además porque la responsabilidad que se nos ha asignado a nosotros como iglesia, Mil, es tremenda. El Señor vino, marcó el camino, como dice, trazó la ruta. Cuando Él se fue, dijo, bueno, ahora sí les toca a ustedes, vayan y hagan discípulos y enseñen lo que yo les he enseñado. Pero es que solos no van a estar, tranquilos que yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Pero eso solamente lo podrá hacer uno, Mile, cuando uno realmente valore el sacrificio de la cruz, ¿no? Lo valore. Y ya digamos que para cerrar esta primera parte, porque estamos hablando de todo lo que es una locura, ¿no? Y la locura del evangelio, la locura de la predicación. ¿Cuál podría ser la locura en estos tiempos? Mire, imagínate que ¿cómo vería la sociedad de ahora, conociendo la juventud de ahora y los tiempos que estamos viviendo? ¿Cómo vería la sociedad de ahora, por ejemplo, lo que hizo José cuando la esposa de Potifar lo iba a seducir? ¿Te acuerdas? Ah, sí. Bueno, que José salió corriendo y dijo, no, hombre. Este es un tonto. ¿Cómo vería la sociedad ahora eso? Que es un tonto. Pero ligado al tema que estamos hablando de que esto es es un enemigo. Es una locura, ¿no? Una locura. ¿Cómo es que un muchacho viene a una señora a enamorarlo y sale corriendo? Es una locura. Sí, es un tonto. Así lo vería la sociedad de ahora, ¿cierto? Tonto. ¿Sí? Pero entonces, por eso es que las cosas de la palabra y lo que la palabra le inspira a uno, de que dice que el sabio ve el peligro y se aparta, para muchos puede ser locura. No, eso ni es cobardía. Huir tampoco es una cobardía.
O sea, cuando uno se enfrenta a un peligro y uno ve que uno tiene las de perder, pues es mejor retroceder y huir. ¿Cierto que sí? Es de sabios. Vale. ¿Cómo vería la sociedad ahora, mire, que un joven quiera vencer a un gigante con una onda, a David, ¿no? Bueno, habría que aclararles que es una onda, pero una onda de esas de que es no como... no la motocicleta. Como una resortera con una piedra, ¿no? Ajá. Uno no va a pelear una guerra con eso, con un gigante, ¿cierto? Es No, una decir, locura. pastor, pero es que son otros tiempos. Bueno, pero de todas formas, eso lo veían como locura y al final sabemos que al final quién ganó, ¿no? Es que ahí en esto de David y Goliat, siempre cuando hay alguien muy grande con uno pequeño, dice, uy, no, eso está disparejo, eso es una pelea de David contra Goliat. Pero ¿quién fue que ganó? Sí, ganó David, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, bueno, todo eso lo verían como una locura, mire. ¿Cómo podría ver la sociedad de ahora que un hombre, estando prisionero, perseguido por causa del evangelio, él pueda escribir que el evangelio es poder de Dios? Sí. Como una locura, ¿cierto? Decirlo, podría ver la gente, ¿no? ¿Cómo vería la sociedad de ahora, mire, que alguien que esté sufriendo adversidades diga, yo me gozo en la prueba? Locura, ¿cierto? Decir, bueno, ese es el evangelio del que nosotros creemos y el que aprendemos y el que hemos sido formados y el que realmente nos moldea como tal, ¿no? Entonces, la Biblia, y si usted no conoce estas historias, pues lo invito a que escudriñe la palabra. Sí, que lean. La Biblia y la historia están llenas de hombres y mujeres, mire, que muchos consideraron locos por atreverse a servir a Dios y guardar su santidad. ¿Cómo vería la sociedad de ahora un ejemplo como el de Job, perdiendo todo y manteniéndose firme, fiel a Dios? ¿Cómo lo vería? Como un loco, ¿no? Como un loco. No, eso es una locura. ¿Me entiende? Entonces... Y era un hombre intachable, recto, justo, dice la palabra. Entonces, bueno, así como esta gente que en su momento fueron catalogados como locos, pues Dios está buscando ese tipo de personas en estos días, hombres y mujeres, obviamente como usted, como yo, que seamos lo suficientemente locos como para servirle, ¿no? Así es. En un sistema que cada vez es más anticristiano, ¿no? Que tengamos el suficiente amor por los demás y que seamos capaces de predicar la locura del evangelio a tantas personas que sabemos que sufren un vacío tremendo que nosotros, que tenemos la información, sabemos que solo Dios los puede llenar, ¿no? Y que estemos dispuestos a hacer eso, mire, sin importar lo que la gente piense de eso. Así es. O sea, hoy en día, tristemente, hay muchas personas que se cohíben. Sí, el que dirán. Por el que dirán, ¿cierto? Por el rechazo, por la marginación. Pero bueno, el caso es que el mismo Pablo, al que varias veces lo trataban de loco. Sí. ¿Sabes qué dijo él por allá en 2 Corintios 11:1? Dijo, ojalá ustedes me toleraseis un poco la locura. Sí, toleradme, ¿no? Sí, decían, teneme paciencia. En algún momento le dijeron, oye, Pablo, ¿qué le dijeron? Deja de estar leyendo tanto eso, que las muchas letras se están volviendo locos. Y dice, no, eso no es locura, yo estoy hablando la verdad, la estoy respaldando como tal, ¿no? A veces la gente se apoya en eso, en decir, es que uno no puede leer tanto la Biblia porque lo enloquece a uno, porque las muchas letras enloquecen. O lo vuelven a uno loco. Dicen, no es que lo vuelvan a uno loco. Usted se vuelve loco es si lee y no vive nada, ¿no? No vive. Es como que usted come y no hace ejercicio. Usted se vuelve un gordo ya que no se va a poder mover. Entonces, la mucha letra mata. ¿Por qué? Porque la letra mata. Lo que vivifica es el Espíritu. El Espíritu Santo. Usted tiene que vivir lo que lee, lo que aprende, ¿no? Porque acuérdense lo legal y vital, ¿no? Que la gente que sigue a Efesios sabe que pregonamos mucho eso, que lo legal es lo que está escrito en la palabra y lo vital es lo que se vive, ¿no? Lo que se vive es más importante. Obviamente uno necesita lo legal porque es el que te marca la ruta, ¿no? Pero ahí es donde está la clave, ¿no? Vamos a ir a unos mensajes y ahorita seguimos con este tema. Bueno, pastor, aquí estamos. Buenas noches a todos nuevamente. Aquí está Cristina Ramos. Cristina Ramos es mi hermana de sangre, está en Colombia, en Cali. Un abrazo para ti, para tu familia. Está Davis González, buenas noches, está en sintonía en Desamparados. Dice que Yané Valencia también está en San José, lista para escuchar. Dios les bendiga, hermanos, y Pastor Ever y Milena. Un abrazo, que el Señor los bendiga. Aquí también está Carla, buenas noches, Carlita, que el Señor te bendiga mucho. Katia y Miguel desde Cartago, bendiciones, un abrazo. Aquí está Lucía Rabe, es vecina mía, pastor. Un abrazo, Lucía, para ti y para Juan Carlos y tu familia. Un abrazo. Rosita también está ahí. Rosita está ahí en San José. Buenas noches, Rosita. Un abrazo.
está en sintonía. Janet también está ahí, ya habíamos hablado. Floribet Espinosa está en Cartago. Bendiciones para todos, un abrazo. Flori, Elsa, ella está allí. Buenas noches, amados pastores y hermanos conectados. Un saludo desde California, está ella escuchándonos. Aquí está Miriam Molina. Buenas noches, Miriam, que el Señor te bendiga. Ella está en Dagua, Colombia. Un abrazo para ti y para tu familia. Priscila López, saludos a toda la iglesia, también a mi papá, que ya cumplió años. Claro que sí, ya lo saludamos. Priscila, un abrazo, que el Señor te bendiga. Dice que también a Mari le manda un abrazo, a Taylor, muchas bendiciones, hacerle su día especial. Marisol, buenas noches, Dios los bendiga siempre. Mario Uva está también ahí en sintonía, saludes a todos, los bendigo, y ser diligente en la palabra de Dios y no ser perezosos, pastor, dice aquí, y ser activo en el día espiritual. Claro que sí. Ahí está Alberto y Cecilia, Elizabeth, un abrazo, saludos. Ellos están en San Blas, arriba en San Blas. Erika, hola Erika, un abrazo, que el Señor te bendiga. Bendiciones, que tengan una noche de mucha edificación. Aquí desde Cuatro Reinas de Tiba, yo creo que se fue para allá. Isabel también está ahí. Hola, buenas noches, bendiciones. Espero esté bien tu niño. Un abrazo. Ahí también está Maribella, también está Virgilio, está conectadito. Un abrazo, Virgilio, para el joven que fue hoy también. Y aquí en 60-65-10-59 están aquí. Hay unas personas que está Johnny. Un abrazo, Johnny, que el Señor lo bendiga. También está aquí Oscar. Él está siempre allí en Heredia. Un abrazo, Oscar, que el Señor te bendiga mucho. Y vamos a ver aquí. 60-65-10-59. Aquí está un joven que salude desde Santa Cruz de Guanacaste. Dios lo bendiga. Él nos está escuchando en Guanacaste. También está aquí él. Dice, buenas noches, mi nombre es Leandro. Los escucho desde San Vito, Cotobrú, zona sur de Costa Rica, frontera con Panamá. Y saludes a ustedes, pastores, por este programa, ya que me ha animado mucho a entender más sobre la palabra de Dios. Gracias por el programa. Para ti, Leandro, un abrazo. También está aquí Remodelaciones Zamora. Dice que él ha escudriñado mucho la palabra y lo llena espiritualmente. Un abrazo, que el Señor lo bendiga mucho. Mari está aquí. Mari está Entre Ríos de Cartago. Mari Macís, un abrazo, muchas bendiciones. Ahí estarían los saludos, pastor. Un saludo para Nelson Solano. Nelson, Así un abrazo es. para ti. Ya se estaba yendo a la iglesia ahí. Qué bueno que has estado Y el yendo. otro chico, ¿no? Que está con Verita. Ah, bueno, para Dave. Un Así saludo para es. Dave. Un saludo para Maylin. Así. Para Pamela. Para Gigi, para Gustavo, para Linda. Para Así todos ellos es. un abrazo. Un abrazo. Un saludo para Muchas Miriam allá en Dagua, a mi familia, un abrazo para ellos A también. Cristina. Bueno, entonces sigamos con esto para ver si estos minutos que nos quedan cerrar el tema. Estamos hablando de los enemigos de la cruz de Cristo, ¿no? Que era una advertencia que le estaba haciendo Pablo a la iglesia de Filipos. Y bueno, por medio de la iglesia de Filipos a toda la iglesia en general y a nosotros también, ¿no? O sea, recuerda que para Dios solo hay dos tipos de personas, en este caso, amigos de la cruz o enemigos de la cruz. O sea, entendiendo que un enemigo es aquel que está en el bando contrario, en el que lucha por un ideal diferente, ¿no? Entonces, los enemigos no vienen con un letrero diciendo yo soy tu enemigo, sino que simplemente tenemos que identificarlos, ¿no? Y no necesariamente, cuando a veces dicen que el Señor nos dice, vea, amen a sus enemigos, o sea, ¿no? ¿Cuál es la manera de uno amar al enemigo? Pues no hacerle daño, ¿no? No hacerle daño, cada antes uno tiene, de bendecirlos, ¿no? Cada uno tiene derecho, Emilia, a creer en lo que quiera creer, obviamente, sí. Pero es un deber para los que tenemos la información, porque acuérdense que el conocimiento engendra responsabilidad, que uno haga las advertencias del caso, y Pablo lo hacía, ¿no? Tengan cuidado, que hay gente que son enemigos de la cruz de Cristo, ¿no? Entonces, hemos estado hablando un poco de eso, ¿no? Básicamente de lo que es la locura de la predicación y la gente que no valora lo que fue el sacrificio del Señor en la cruz como tal. Pero entonces nos podría surgir la idea de alguien decir, pastor, pero entonces, ¿quiénes al final son los enemigos de la cruz de Cristo, no? Así Entonces es. vamos a entrar en esa parte apoyándonos en lo que Pablo escribió ahí en Filipenses capítulo 3. Pero antes de meternos a esos versículos,
pues uno podría ir atando cabos, ¿no? Entonces, enemigos de la cruz de Cristo. Bueno, ¿qué es un enemigo? Ya sabemos que un enemigo es el que se opone a algo o a alguien, o es contrario, ¿no? Y hay sinónimos: contrario, adverso, opuesto, hostil. Y la cruz de Cristo, ya sabemos que, por lo que hemos desarrollado, es el corazón del evangelio, que abarca prácticamente todo el plan de Dios para la redención del hombre, ¿no? Entonces, que tuvo que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio, obviamente que Él fue crucificado y que al tercer día resucitó como lo había prometido, después subió al cielo, nos mandó el Espíritu Santo, todo, o sea, todo lo que es el plan de redención, pero gira, digamos, el corazón de eso es la obra redentora que el Señor hizo en la cruz, ¿no? Entonces, hay quienes creen, obviamente, en la cruz de Cristo, que, o sea, públicamente lo dicen. Yo creo, claro, pastor, yo creo en la cruz de Cristo, yo creo en su sacrificio, pero esa declaración pública, mire, no es respaldada por su comportamiento, porque se comportan más bien como enemigos de la cruz de Cristo, ¿no? Y dice, pastor, ¿y será que sí? Bueno, la lista es muy amplia, ¿no? Ahí podríamos meter a todos los religiosos, mire, que no solamente, a veces cuando uno habla de religiosos, muchos dirán, pastor, ¿y usted está hablando de los católicos? No, estamos hablando de católicos, evangélicos, porque un religioso, ¿quién es? El que habla de un Dios que no conoce, ¿no? Sí, claro, yo conozco la cruz de Cristo, conozco el sacrificio que Él hizo, pero la gente vive como si le importara poco, digamos eso, ¿no? Y qué decir de toda esa cantidad de falsas doctrinas, los que predican falsos evangelios y cosas que no tienen nada que ver con el sacrificio de la cruz de Cristo, mire, de que uno puede comprar un milagro, ¿me entendés? Que uno puede comprar hasta la salvación y todo ese asunto, o que la salvación no se pierde. Entonces, ¿de qué valió el sacrificio del Señor? O que el Señor vino a morir por unos escogidos y ya los tenía seleccionados. Bueno, una cantidad de cosas que hacen parte de los enemigos de la cruz de Cristo. Ahí entran una cantidad de denominaciones que no reconocen a Cristo como Dios. Mire, por ejemplo, los testigos de Jehová no reconocen a Cristo como Dios. Los mormones no reconocen a Cristo, su divinidad. Los que se han apartado, de los que han apostatado, se han apartado, tampoco, porque si uno realmente valorara el sacrificio del Señor, pues uno nunca lo abandona. Se va a apartar, no lo va a abandonar. Entonces, la lista es larga, ¿no? Y ahí tendríamos que meter a los que llevan vidas carnales, ¿no? O sea, ¿quiénes son esos? Gente, por ejemplo, y no estamos hablando, ahí sí tendríamos que hablar de gente de la iglesia. Gente que asiste a iglesias y todo eso, pero la vida que llevan dista mucho de ser espiritual, ¿no? Son personas que escuchan sermones cada semana, obviamente, ¿me entendés? Están ahí expuestos a que se les esté diciendo, hay que pesarse, atiendan las advertencias, cuídense, ¿no? Bueno, todo eso lo escuchan semana a semana, mire, pero en el fondo no quieren despojarse de su naturaleza, que sabemos que es carnal, no quieren dejar los vicios, siguen siendo personas celosas, lo que predomina en ellos son envidias, amargura, bueno, tantas cosas. A la larga, ¿cómo lo resume la palabra? Viven de una manera carnal, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con una parte espiritual. Y entonces, en línea a eso, Mili, que tú hablabas ahora de que si los enemigos de Cristo, ¿dónde están? ¿Afuera o dentro de la iglesia? Pues en los dos lados, ¿no? Pero los más peligrosos, los más delicados, son los que están dentro de la iglesia. Qué lástima. ¿Me entiendes? Sí. ¿Por qué? Porque son los que estamos hablando de que constantemente están escuchando advertencia, la palabra, porque los que están afuera no escuchan palabra. Sí. A ellos hay que llegarles con un mensaje de arrepentimiento. Uno no puede ir a gente que no cree en Dios o que no quiere nada que ver con Dios y decirle, hey, usted es un enemigo de la cruz de Cristo. Entonces te van a decir, ¿y cuál cruz? ¿Y cuál Cristo? Sí. No, lo primero que hay que hacer, como decía Pablo, ahorita lo que me interesa es presentarles a un Cristo, ¿qué? Crucificado. Sí, si ya después de que yo se los presento y asegurarme de que ustedes entiendan la magnitud del sacrificio que el Señor hizo en la cruz, y aún así lo quieren seguir despreciando, pues allá eso ya es una decisión personal, ¿no? Pero bueno, entonces nosotros leímos ahora estos versículos que Pablo le estaba diciendo a la iglesia, y en Filipenses capítulo 3, versículo 17, y Pablo les dice esto, ¿no? Para que vayamos como ir cerrándole el círculo en estos minutos que nos quedan. Versículo 17, Pablo le dice, hermanos, porque le está hablando a la iglesia, dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, lo primero que Pablo le está diciendo a la iglesia es, vea,
tómenme a mí como referencia, como ejemplo. Y no solamente a mí, sino a los que nos hemos conducido bien, o sea, a los que les hemos dado buen testimonio. Ahora, ¿de qué es lo que Pablo le está diciendo que sean imitadores de él? Pues bueno, en todo el capítulo 3 él lo dice, porque él está hablando ahí de que se guarden de los falsos, de los que quieren judaizarlos, de la circuncisión, y él se pone como ejemplo. Él dice, vea, yo tendría de qué rajar o tendría de qué jactarme de ustedes, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque todas esas cosas de las cuales yo podría, como dirían en Colombia, chicanear. O jactarme o presumir de que yo fui circuncidado al 8º día, que soy linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, que yo soy fariseo, que fui perseguidor, instruido a los pies de Gamaliel. Pero eso no, o sea, eso no, porque yo eso decidí considerarlo basura. Eso para mí es basura, aunque podría vanagloriarme de eso, pero para mí eso es basura porque yo decidí dejarlo a un lado. ¿Por qué? Por amor a mi Señor, por amor a Cristo, porque quiero conocerle, por el poder de su resurrección, como dice él. Y no es que yo ya lo haya alcanzado todo ni sea perfecto, sino que yo prosigo adelante. Hay cosas que ya hice, hay cosas que no hice, pero yo sigo adelante a la meta. Entonces, en esa línea es que él le dice a la iglesia, imítenme a mí. O sea, hay cosas que ya usted consiguió fuera de Dios, que tal vez a usted lo podrían enorgullecer, pero eso, en aras de la salvación, eso es basura. ¿Entiende? ¿De qué le sirve al hombre conquistar tantas cosas y pierde, si al final va a perder su alma? De nada le va a servir. Entonces él decía, imítenme a mí. Después dice en el 18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Llorando, decía él. Le dolía. Y él dice, y aún lo digo ahora llorando, porque hay muchos versículos que hablan de que Pablo realmente llegaba hasta las lágrimas. Es por esa pasión del evangelio. Le dolía. Por ejemplo, en Hechos 20:19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Acuérdate que a Pablo lo perseguían, los que antes eran amigos de él ya lo perseguían, y los cristianos le tenían miedo. Entonces, él, me imagino que eso le duele a uno, ¿no? O en Hechos 20:31 dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, era mucho dolor el que Pablo sentía por la iglesia, mucha preocupación, como un padre se preocupa por sus hijos cuando hay tantas cosas acechándolos como tal. Entonces, él decía eso, cuídense, y les escribo con lágrimas. Y en el versículo 19 dice, el fin de los cuales, ¿cuáles? Los enemigos de la cruz de Cristo, dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces ahí les está hablando dos cosas, ¿no? Primero les dice que el fin de los cuales será perdición, básicamente. ¿Por qué? Porque esta gente eran enemigos de la cruz, no valoraban el sacrificio del Señor. Y acuérdense que la misma palabra dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿cuál es la doctrina de Cristo, mire? Cristo crucificado, Cristo resucitado, ¿no? Cualquiera que se aparte de eso no tiene a Dios, se va a perder, ¿no? Se va a extraviar, como dice ahí, va a apostatar, básicamente, ¿no? Entonces, por un lado, el fin de los cuales será perdición, y después menciona 3 elementos o 3 características de los enemigos de la cruz de Cristo. Primero dice que tienen, cuyo Dios es el vientre. Entonces cualquiera podría decir, pastor, ¿y qué es el vientre? Bueno, literalmente el vientre es una parte del cuerpo, ¿no? Uno diría, sí, es el estómago, pero eso es literal, ¿no? Pero acuérdate que la palabra hay que saberla interpretar, porque vientre tiene varios significados. Puede ser una parte del cuerpo, se define como una fuerza para expresar los racionamientos, o en otras acepciones se refiere también al deseo carnal o a sus propias pasiones. A eso se refieren sus propios vientres. Y hay varios versículos que mencionan sus vientres. Por ejemplo, Romanos 16:17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, es decir, a sus propios deseos, a sus propios anhelos, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, ¿no? Entonces, ¿qué es seguir a sus propios vientres, a sus propios anhelos? El propio vientre de uno puede ser su trabajo, mire, su familia, sus negocios, que cualquiera podría decir, pastor, ¿y eso está mal? Que uno se preocupe por sus cosas materiales. No, no es que esté mal. Lo que está mal es que esa sea tu mayor preocupación y que tu atención se centre ahí nada más y lo demás no importe, ¿me entiende? Acuérdese lo que dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás llegará. Por añadidura. Todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, no convierta todas esas cosas que son añadiduras en su Dios con D minúscula, ¿no? D minúscula. Porque dice que estas que son enemigos de la cruz
El final de ellos va a ser perdición. ¿Por qué? Porque su Dios es su vientre, sus anhelos personales, sus propios deseos, ¿no? Entonces, no es que esté mal las cosas materiales, insisto, pero no deje que eso se convierta en su Dios con D minúscula, ¿no? O sea, después dice, segundo, que son orgullosos, básicamente porque dice, y cuya gloria es su vergüenza. Entonces, hay muchas cosas que nosotros hicimos fuera del reino de Dios, que duele. Que puede ser que en algún tiempo nos enorgullecía, mire, pero nosotros sabemos que eso es una vergüenza realmente, las cosas que uno hizo cuando estaba apartado de Dios. Pero hay mucha gente que se sigue enorgulleciéndose y se acuerdan de eso con cierto orgullo, mire, no. Si hay algo que caracteriza a una persona amigo de la cruz de Cristo, cuando uno reconoce el sacrificio del Señor, es vergüenza por lo que uno hizo, mire, y por lo que uno ha pasado, ¿no? Entonces, pero esta gente son orgullosos en eso. Y tercero, después dice, y que solo piensan en lo terrenal. Entonces, solo piensan en las cosas terrenales. Insisto, no es que sea malo pensar en las cosas terrenales, o sea, en su familia, en su carro, en su negocio, no es que esté malo pensar en eso, pero es que dice que estas personas solo sueñan con eso, mire. Solo sueñan, o sea que para ellos eso es su todo, ¿no? Es su todo, ¿no? Entonces, acuérdese que los que son de la carne, pues solamente van a pensar en las cosas de la carne, entonces... grábese esto nada más, busque primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá solito, pero la Biblia nos dice que hay que amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, por encima de cualquier cosa, ¿no? Entonces, básicamente eso, amemos la cruz, abracémonos al sacrificio que el Señor hizo, métase al grupo de los amigos de la cruz, es decir, los que valoramos realmente ese sacrificio, y para eso recuerde lo que el Señor dijo, hay que negarse a uno mismo, tomar la cruz, iniciar ese proceso, ese caminar de una renovación en la manera de pensar, Efesios 4:23, para que nosotros podamos tener la mente de Cristo. Mire. Teniendo la mente de Cristo, podemos sentir como Él sentía y podemos hacer las cosas que Él hacía bajo los mismos principios con las que Él hacía, ¿no? En el libro de Colosenses, mire, capítulo 3, ahí se menciona a la gente que le gusta leer un poquito la vida antigua y la vida nueva, ¿no? Dice que si uno realmente ha resucitado en Cristo, uno tiene que buscar las cosas de arriba, y entonces te dice cuáles son las cosas que tienes que hacer morir. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas? La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo. Yo espero que usted, que le ha entregado su vida a Cristo, usted pueda decir, sí, pastor, yo anduve en otro tiempo en eso, pero que no diga, todavía ando por ahí porque todavía no he crucificado a la carne, pastor. Bueno, pues tiene que hacerlo, si no, usted todavía estará en el bando de los enemigos de la cruz de Cristo. Por ahora, dejad también vosotros todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay ni griego, ni judío, ni circuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también nosotros tenemos que perdonar, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Bueno, viene unas indicaciones que cualquiera la puede entender de lo que se espera que sea nuestra vida en Cristo, ¿no? Así es. Pues por ahí anda el asunto, mire, se nos fue el tiempo. Vamos a este minutito que nos queda, darle la oportunidad a las personas que nos han escuchado y que pronto usted ha reconocido que dice, sí, pastor, yo realmente, de acuerdo a lo que usted dijo, pues tristemente tengo que decir que soy enemigo de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque aunque creo en el sacrificio que el Señor hizo, pero estoy viviendo de una manera como que si Él no hubiera muerto por mí y por mis pecados, y despreciando ese sacrificio tan perfecto que Él hizo, ¿no? Así pisoteando la sangre del Señor, o sea, pero hoy lo entendí, pastor, y no más. Ahí donde está, si es el caso suyo, dígale, Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra, Señor, y hoy me ha quedado claro de que soy más enemigo de la cruz que amigo, porque si fuera realmente amigo tendría una relación contigo, un caminar contigo, tendría tus mismos pensamientos, tendría el mismo sentir que hay en ti, lo tendría, pero no lo tengo porque sé que no he caminado contigo. Pero no más, Señor, no más. Hoy arrepentido, arrepentida, como nunca antes, yo clamo a ti, Señor.
para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Así y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, porque por medio de ella te puedo conocer, y una vez que te conozca te voy a amar, y una vez que te ame te voy a empezar a servir, y en medio de esa vida de servicio voy a caminar contigo, Señor, y vamos a ser amigos, como alguna vez tú lo dijiste. Ya no me vas a llamar siervo, sino que me vas a llamar amigo. Vamos a caminar en amistad, Señor. Y será tanta esa amistad que los demás podrán ver en mí un testimonio vivo de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Bendigo este momento que decidí escuchar este programa, porque empecé a escucharlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Buenas noches para cada uno de ustedes. Ahí también está Olguita Artavia ahí conectada. Un abrazo para ustedes. También está la iglesia. Un abrazo, y que esta semana sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Próximo domingo, si el Señor lo permite, 8 de la noche, aquí en la 105.9 de la FM en Radio Urbano, programa Sinceridad. Que el Señor los bendiga a todos, y hasta entonces. Amén. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de Sinceridad. Creemos en vos y en el cambio positivo que vos podés darle a tu vida. Te esperamos todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Sinceridad en Urbano 106.